Bien, para la clase del día de hoy, ¿qué temas son los que nos tocan? ¿Qué es lo que estudiaron en el módulo? ¿Qué se encontraron? ¿Qué subtema nos toca ver el día de hoy? Bueno, nos quedamos en el 1.4. Ajá, ¿qué vimos en el 1.4? Bueno, los elementos de un circuito y tipos de circuito. ¿Qué mencionamos sobre elementos de un circuito? Las fuentes dependientes e independientes. Ah, sí, estas son consideradas dentro de la clasificación de los circuitos desde el punto de vista de energía como elementos activos o pasivos. A ver, acuérdense cómo definimos a unos y cómo definimos a otros. Los activos pueden ser los que los generan, por ejemplo, las fuentes, y los pasivos serían los componentes, por ejemplo, resistencias, capacitores. Correcto. Entonces, menciono a los compañeros. Elementos del circuito que vimos fueron las fuentes dependientes e independientes. Entonces, en conclusión, las fuentes son elementos activos, ya que generan la energía, y los pasivos, pues, son los elementos, como la resistencia, la inductancia y la capacitancia, que son los que no generan la energía, la transforman o la almacenan, ¿sí? ¿Cuál de los tres elementos transforma la energía y a qué la transforma? La resistencia, la inductancia, la capacitancia. La resistencia la puede transformar a energía calorífica. Correcto. La capacitancia, el capacitor, ¿qué hace con la energía eléctrica que recibe? La almacena. La almacena. ¿Qué podemos decir de la bobina? Produce un campo magnético. ¿Y almacena la energía? Produce energía eléctrica, bueno, como mecánica podría ser. Sí, si hablamos de los generadores, de los De alternadores. motores. No, más bien los motores es el movimiento, la transforma de energía eléctrica a energía mecánica. Entonces, lo que tenemos es que la bobina, aparte de participar en la generación de energía eléctrica, también puede almacenarla. La bobina como tal puede almacenarla igual que el capacitor, pero la bobina la almacena en forma de campo magnético y el capacitor almacena la energía en forma de campo eléctrico. Entonces ahí tenemos los tres elementos pasivos porque no generan la energía, ya sea que la transforman o la almacenan. Mencionamos dos leyes fundamentales. Bueno, en realidad son tres. ¿Cuáles leyes son las que mencionamos? Ley de Kirchhoff. Sí. Ley de Ohm. Ley de Ohm. Ley de Ohm y ley de Kirchhoff. En Kirchhoff tenemos dos leyes, la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, precisamente estas leyes nos van a permitir analizar circuitos y aplicar las técnicas. Entonces, en esta primera competencia, ¿cuál era nuestra competencia específica? ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta primera competencia? Competencia 1. Bueno, más analiza y aplicar las leyes fundamentales de la electrodinámica. Correcto. ¿Y qué habíamos dicho que es la electrodinámica? La que produce la energía eléctrica en movimiento. Exactamente, es la energía eléctrica en movimiento, cargas en movimiento. Correcto. Vamos entonces por acá a compartir pantalla. Ustedes me dicen qué es lo que van a ver en la pantalla. Un mapa mental. ¿Qué es lo que ven? Perdón. Un diagrama. Un diagrama. ¿Qué información tiene el diagrama? ¿Qué es lo que tengo en la parte central? Circuito eléctrico. El tema principal.
el tema principal, que viene siendo circuito eléctrico. Y de ahí se desprende lo que acabamos de comentar, los elementos activos y los elementos pasivos. Entonces, en los elementos activos, tenemos las cantidades físicas que veíamos el día de ayer en la tablita. La carga eléctrica, la primera que aparece aquí es la carga eléctrica. ¿Qué dijimos de la carga eléctrica? ¿Cómo se define la carga eléctrica? ¿Cómo dijo Miss? Perdón. ¿Cómo se define la carga eléctrica? ¿Cuál es mi concepto de carga eléctrica? Como la capacidad de realizar trabajo a partir del desequilibrio. Cuando involucramos trabajo ya estamos ahí involucrando energía o diferencia de potencial. Vámonos a lo más elemental. La carga eléctrica es la característica específica inmersa en toda la materia. ¿Qué habíamos dicho de la conformación de la materia? ¿Qué es lo que conforma la materia a nivel atómico, molecular? Electrones y protones. Electrones y protones. Aquí los tenemos. Entonces, el electrón es la carga eléctrica negativa, o es la mínima cantidad de energía eléctrica negativa que contiene el cuerpo, y el electrón es considerado el portador de carga. ¿Por qué decíamos que es el portador de carga? Porque es el que está alrededor de las órbitas. El que se puede transferir de... El que puede ser desplazado más fácilmente, sacado de las órbitas, como bien dijo su compañero, con una aplicación de una energía adicional. Entonces, está presente, cuando decimos que hay desequilibrio de cargas, como mencionó su compañera, hay manifestación de fuerzas de repulsión, en este caso, positivo con positivo se repelen y negativo con negativo se repelen. Positivo con negativo se atraen, la carga se mide coulombs y el modelo matemático involucra a la integral del tiempo 0 a t de la intensidad de corriente por tiempo. Esta es mi ecuación básica de carga. Luego tengo corriente. ¿Cómo definimos a la corriente eléctrica? Es la cantidad de electrones que fluye a través de un conductor. Correcto. Cantidad de electrones medida en unidad de tiempo que fluye a través de un conductor. Y mencionamos que los conductores pueden ser sólidos, líquidos o gases. Cuando es sólido, la corriente se llama corriente de conducción, que es la que vamos a estar nosotros analizando, calculando. La corriente se mide en amperes y la forma de poder calcularla a partir de los demás elementos como voltaje y resistencia es que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, o es igual también a la potencia sobre el voltaje, o es también la raíz cuadrada de la potencia por la resistencia, perdón, sobre la resistencia. Entonces, es la corriente eléctrica. Después viene la diferencia de potencial, tensión o voltaje. ¿Cómo definimos a este concepto, a esta cantidad física? La caída de tensión. ¿Perdón? ¿No es la caída de tensión? Si hablo del elemento pasivo, es la caída de tensión, ¿sí? Si hablo de un elemento activo. ¿Energía mínima para que funcione? Energía, no es, bueno, energía mínima si la consideramos aplicada a una partícula de carga para moverse. De hecho, entonces, la diferencia de potencial, tensión y voltaje es la cantidad de energía o de trabajo que se realiza sobre las cargas para que éstas se muevan. Y cuando se mueven, estoy hablando de corriente eléctrica. ¿Es correcto decir que el voltaje se mueve, que el voltaje circula? No. No, no. ¿Quién es la que se mueve? La corriente. La corriente. La corriente, correcto. Entonces esto lo voy a recalcar en cada una de las clases. El voltaje no circula. El voltaje es la energía necesaria aplicada a una carga para que ésta se mueva. ¿Cómo calculamos voltaje? De acuerdo a la IDEOM, es la resistencia por intensidad de corriente o potencia sobre corriente o raíz cuadrada de potencia por resistencia. ¿Sí se ven las ecuacioncitas? Sí, Miss. Ok. Después tengo la potencia eléctrica. La potencia eléctrica se mide en watts. Bueno, el voltaje se mide en volts. La potencia eléctrica se mide en watts. ¿Qué viene siendo la potencia eléctrica?
¿Cómo la definimos? En este Potencia. caso sería el consumo. ¿El consumo de Watts. qué? ¿Consumo de qué? ¿De energía o de Consumo de corriente? energía. Consumo Consumo de de energía energía. en la unidad de tiempo. ¿Cómo calculo potencia? Multiplicando voltaje por intensidad o intensidad de corriente al cuadrado por resistencia o voltaje al cuadrado sobre la resistencia y se mide en watts. Energía eléctrica. ¿Qué viene siendo la energía eléctrica? ¿Cómo la definimos? Podría decir que la capacidad para realizar un trabajo. Exactamente, es la capacidad para realizar un trabajo y se mide en joules. Y esta depende de la integral desde el tiempo 0 a t de la potencia por la diferencial de tiempo. Como bien dijo su compañero, es el consumo o la transferencia de energía por unidad de tiempo. Entonces aquí la tenemos representada. O también la puedo calcular con la integral de t0 a t del producto del voltaje por intensidad diferencial de tiempo. ¿Sí? Entonces, estas son las ecuaciones básicas de mis cantidades físicas asociadas a los elementos activos: carga, corriente, voltaje, potencia y energía. Y de hecho son los parámetros eléctricos que vamos a estar calculando en los circuitos para este tema. Después del otro lado tenemos a los elementos pasivos, que ya de alguna forma mencionamos hace un rato. Tengo a la resistencia, aquí tengo la representación de algunas resistencias y se mide en ohms. La representación de la unidad de medida es el ohm, que es la letra omega, y como calculo resistencia de acuerdo a la ley de Ohm es el voltaje sobre la intensidad o voltaje al cuadrado sobre potencia o potencia sobre intensidad de corriente al cuadrado. Cuando hablo de estas ecuaciones de voltaje cuadrado sobre potencia, potencia sobre corriente al cuadrado, estas ecuaciones se refieren a lo que en la electrostática se conoce como la ley de Joule. Y la ley de Joule nos permite determinar la cantidad de potencia que una resistencia transforma a calor, perdón. Después tengo la capacitancia, aquí tengo la ilustración de algunos capacitores. La capacitancia se mide en faradios, es su símbolo gráfico. La capacitancia relaciona entonces la cantidad de carga sobre el voltaje. Y finalmente la inductancia, estos son algunos dibujitos de la inductancia, este es su símbolo. Se mide en henrios y la inductancia la determina el flujo, el número de vueltas y la intensidad de corriente. Entonces, este es un pequeño repaso de lo que vimos el día de ayer. Vamos entonces a entrar el día de hoy con lo que me interesa ver para el día de hoy. Ustedes me dicen qué ven en la pantalla, por favor. Un circuito. Sí, un circuito. Un circuito. Entonces, aquí estamos en el subtema 1.6, análisis de circuitos de una sola trayectoria. Una trayectoria cerrada también es conocida como malla. Entonces, malla o trayectoria cerrada viene siendo esto que tengo aquí, ¿sí? Entonces, aquí nuestro concepto que vamos a mencionar va a ser entonces malla. Malla va a ser entonces la trayectoria cerrada que voy a tener en este circuito. Bien, entonces dice, en el circuito cerrado de la figura, la tensión aplicada V es de 45 volts. Aquí tengo mi tensión aplicada. ¿Qué tipo de fuente es esta que tengo aquí? De acuerdo al símbolo que aparece. ¿Qué tipo de fuente es? Fuente de voltaje Independiente. Fuente de voltaje continuo independiente. Recuerden ustedes que nuestro campo de análisis para todos estos temas vienen siendo de usar fuentes de corriente directa y resistencias. Por lo menos las tres primeras competencias vamos a enfocarnos a fuentes de corriente directa y resistencias. Y en corriente directa es muy importante la polaridad, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver cuando hagamos la rotulación del circuito. Entonces dice, en el circuito cerrado de la figura, la tensión aplicada es de 25 volts. Hallar la intensidad de corriente que circula por él. Ayer veíamos los circuitos, los tipos de circuitos. ¿Qué tipo de circuito es este? ¿Un circuito serie? Un circuito serie. Entonces, en un circuito serie, ¿qué decíamos que pasa con la corriente? ¿Cómo se comporta la corriente en un circuito serie?
Circula hacia un solo sentido, ¿no? Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Entonces, si aquí tengo el terminal positivo de la fuente, quiere decir que de aquí va a salir la corriente, va a recorrer todo el circuito y llega a la fuente, al terminal negativo. Entonces, esta es la corriente que circula en la única malla que tengo en este circuito, ¿sí? Entonces, esta es la que me están preguntando. O sea, me están diciendo que encuentre cuánto vale esta corriente. Esa es mi primera pregunta. Porque dice hallar la intensidad de corriente que circula por él, así como la tensión y la potencia disipada en cada elemento. La tensión viene siendo representada por ¿qué letra? V, ¿Perdón? por la letra V. Te digo, mis. Por la letra V, ¿sí? Entonces, aquí nos preguntan por la tensión y la potencia. ¿Con qué letra la vamos a identificar? Con P. Con la potencia P, perdón, con la letra P. Entonces, hay que encontrar corriente, voltaje o tensión y potencia. Voltaje o tensión y potencia nos la piden para cada elemento resistivo que está en el circuito, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que como es un circuito serie, la corriente que pasa a través de lo que sería esta primera resistencia, esta segunda y esta tercera es la misma. Hablábamos también de una convención pasiva de los signos. ¿Qué mencionamos con respecto a la convención pasiva de los signos? De que, por ejemplo, de la fuente es activa, ¿no? Y las resistencias son pasivas y tienen diferentes propiedades. Y se empieza a polarizar. Al principio entra positivo y en la salida es negativo. En los elementos pasivos, de acuerdo. Entonces, si aquí la corriente está entrando a esta resistencia de 2 ohms, quiere decir entonces que en este punto el potencial es positivo y cuando sale la corriente por este lado, ya el potencial se redujo porque es un elemento pasivo, va a consumir la energía o trabajo que está haciendo la fuente para mover a las cargas. Lo mismo puedo decir de esta resistencia de 6 ohms, aquí entra la corriente, entonces es positivo, por acá sale, es negativo. Para esta resistencia de 7 igual, entonces sería positivo, entra aquí la corriente y por acá sale, entonces el potencial se reduce en el otro extremo. Bien, entonces, ¿con qué ley cuento para poder encontrar lo que sería el primer parámetro que me piden aquí, que viene siendo la corriente? De acuerdo a las ecuacioncitas que acabamos de ver, ¿cuál de las leyes o cuál es la ecuación que me permite calcular corriente? Voltaje entre resistencia. Ley de Ohm. De, Corriente de Ley Kirchhoff. Ohm, que es voltaje entre resistencia, ¿sí? Entonces, para encontrar la corriente que me están pidiendo aquí, yo necesito el voltaje, obviamente que me lo están dando, y lo que es la resistencia. ¿Pero qué resistencia voy a usar? ¿La de 2, la de 6 o la de 7? La resistencia total. La resistencia total. Si es un circuito Sí. en serie, La resistencia ¿cómo calculo resistencia total para un circuito serie? La suma de Se ambas. suman todas las La suma de las tres resistencias. Entonces aquí, para encontrar lo que sería la corriente, sería involucrar al voltaje que me están dando, que ya son los 45, y encontrar la resistencia total. Y la resistencia total, siendo un serie, va a ser la suma de las resistencias parciales, que serían 2 más 6 más 7. Entonces aquí mi resistencia total, 15. 15 ¿En qué unidades quedamos que se mide la resistencia? ohms. 15 ohms. De acuerdo. Entonces aquí ya tengo la resistencia total. Voy a hacer la sustitución en la ecuación de la ley de Ohm y tengo que es el voltaje que vale 45 volts sobre la resistencia total que son los 15 ohms. Entonces aquí voy a tener que la corriente va a valer 3 amperes. 3 Tres. amperes, ¿sí? Entonces, como la corriente es la misma para todos los elementos, voy a tener ya conocida la corriente que es de 3 amperes. Bien, ya tengo entonces ahí la corriente. Ya tengo respuesta para la primera pregunta. Luego tengo que calcular los voltajes. El voltaje en cada resistencia. ¿Qué ecuación voy a usar? ¿Qué ley voy a usar? Ley de Ohm. ley de Ley de Ohm. voltaje. Ley de Ohm. Y Y ley de hay Ohm que me despejar dice... Ajá. Intensidad por resistencia. Correcto. Entonces es el voltaje es igual a
intensidad por resistencia, ¿sí? Ustedes me van a decir si conocen este simbolito. Sí. Ríe. ¿Perdón? Oh, si es así, a ver, déjame ver cómo Sí, está. sí, es así, Era es un B. triángulo, Sí, ¿no? ¿verdad? Es Un triángulo, ¿no? voltaje. Y Un triángulo, ajá. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Intensidad es voltaje sobre resistencia. Y resistencia es voltaje sobre intensidad. Voltaje es resistencia por... Está bien, ¿sí? ¿Así es? Sí, ¿ven? sí, Sí, Miss. así es. Ok, es como un circulito o un triángulo de donde puedo sacar todos los despejes, ¿no? Aquí ya tengo el primer despeje que es corriente igual a voltaje sobre intensidad y el segundo despeje que es voltaje igual a resistencia por intensidad o resistencia por corriente o corriente por resistencia, ¿de acuerdo? Entonces aquí, si voy a calcular el voltaje de la resistencia de 2 ohms, la corriente que voy a usar es la que acabo de calcular, que son los 3 amperes, y voy a multiplicar por la resistencia, que son De 2 2. ohms. Entonces aquí tengo que el voltaje en esta resistencia es de 6 volts. Para la resistencia de 6 ohms, voy a tener que otra vez es la misma ecuación, pero ahora voy a cambiar el valor de resistencia por la de 6. Entonces vamos a tener que son 18 volts. Y finalmente el voltaje en la resistencia de 7 ohms va a ser la misma corriente, los 3 amperes, pero ahora por la resistencia de 7 ohms. Entonces aquí tengo que son 21. Aquí tiene que pasar algo importante para que sepa yo si mi circuito está bien. Esta ecuación que estoy escribiendo aquí, ¿a qué ley se refiere? ¿O qué ley es esta, de esta ecuación que escribí aquí? ¿De Kirchhoff? Ley de Kirchhoff, correcto. Ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Quién me dice el enunciado de la ley de voltajes de Kirchhoff? Que el voltaje que entra es el mismo que sale. Oh, Dios mío. Creo que es que la suma del... Ajá, bueno, la suma De todos los voltajes tiene que ser la misma que... de la fuente. Correcto. La suma algebraica de los voltajes a lo largo de una trayectoria cerrada debe de ser igual a 0. Es lo que me dice esto. O, como lo dijeron ustedes, el voltaje total aplicado tiene que ser la suma de los voltajes parciales de cada uno de los elementos. Y aquí entonces yo puedo ver si efectivamente mi cálculo está correcto a la hora de sumar los voltajes, que serían 6 más 8, perdón, más 18, más 21. ¿Cuánto nos da esto? 45. 45 volts, que son los que tengo aplicados acá por la fuente de voltaje, ¿sí? Entonces, aquí quiere decir que este cálculo está bien, este está bien y este también. Finalmente, entonces, vamos con las potencias. La potencia, entonces, para las resistencias, la puedo encontrar como potencia igual a... Voltaje por intensidad. sí, correcto, voltaje por intensidad. Entonces, para la resistencia de 2 ohms, la potencia sería el voltaje que tengo en la resistencia de 2 ohms, que serían 6 por 2, serían entonces 12 watts. Para la resistencia de 6 ohms serían... Sería 6 por 3, ¿no, Miss? Porque son 3. sí, perdón, correcto. Tiene razón. Tiene toda la razón. Aquí entonces corregimos. Si no, el balance de potencias no se nos va a cumplir. Entonces serían 6 por, ¿qué dijimos? 3. 3, correcto. Serían 18 watts. Para la otra resistencia, la de 6 ohms, serían los 18 volts, que es su voltaje, por la corriente, que son 3. Entonces serían 3 por 8, 24. Llevo 2, 3 por 1, 3. Serían 54 watts. Y para la potencia en la última resistencia serían su voltaje, que son 21, por la corriente, que son 3, 63. 63. Entonces, si sumo las potencias, la potencia total, ¿cuántos serían?
Serían 18 más 54 Me parece que más 135. 63. Sí, 135. 135 watts, ok. 135 watts. La potencia total también la puedo calcular con el producto del voltaje total por la Por la intensidad corriente total. total. Entonces el voltaje total son 45, la corriente son 3, entonces aquí tenemos que serían también 135. 135 watts. ¿Correcto? Entonces aquí estos cálculos adicionales que hicimos de potencia total, y el voltaje total son cálculos que nos permiten ver si nuestro procedimiento está bien y nuestros resultados obtenidos también. ¿Preguntas? No, Misal, parecer no. No, Miss, ninguna. Bueno, correcto. Entonces aquí estamos, les decía en una de las clases anteriores, estamos en lo más fundamental, en lo más básico. Como quien dice, el kinder de los circuitos eléctricos. Esto es lo más básico. Un circuito serie con 3 resistencias. Bueno, profe, Correcto. Entonces, una ¿sí, duda, dígame? comentario. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, donde sacó los voltajes independientes de la resistencia de 2 ohms, 6 ohms y 7 ohms, por ejemplo, ahí, bueno, para hacer una forma, porque aquí, bueno, veo que lo sacó para sacar la potencia individual también de cada circuito, pero si no me pidieran eso, si me pidieran nada más, ¿cuánto voltaje ahí se podría hacer que el voltaje total es igual a la corriente total por la resistencia total, ¿no? Y eso me seguiría dando los 45 volts, ¿no? ¿Correcto? Sí. Mi duda es- Sí es correcto que es la aplicación de la ley de Ohm, ya con los parámetros totales del circuito. ok. Sí, pero Bien, ¿alguna pregunta o observación más? No, Miss. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, Ay, soy re buena para explicar entonces. La verdad, sí, Miss. Sí, la verdad sí. Bueno, vamos entonces con otro caso. Este circuito no recuerdo si viene en módulo. ¿Sí lo veo en el módulo o no? Hay 3, creo. No, Miss. Yo vi 3. Ah, bueno, creo que es Vamos a pasar al siguiente. Entonces aquí tengo otro. Seguimos en el tema 1.6, análisis de circuitos de una sola trayectoria, que es este. Dice, determina el voltaje V0 en el circuito de la figura. Aquí en el circuito de la figura no está marcado el voltaje V0, pero el voltaje V0 lo tenemos es el AB, ¿no? entre los puntos A y B. Este es el voltaje V0. ¿Sí? Entonces el voltaje que quiero encontrar. Se determina V0 en el circuito de la figura. ¿Qué es lo que tengo en el circuito? ¿Qué tipo de circuito es este? ¿Serie, paralelo, mixto? Serie. Serie. Tengo Es entonces, serie. en serie. Tengo dos fuentes, una de 25 y otra de 10 volts. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar al voltaje V0? ¿Con qué ley o qué principio tengo que trabajar para encontrar V0? Primero de ley de voltajes de Kirchhoff. Primero ley de voltajes de Kirchhoff. Acá la tengo. Ajá. Con la aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿qué voy a encontrar? Y La intensidad de corriente. Correcto. Y ya teniendo la intensidad de corriente, ya podemos calcular bueno, las caídas de tensión que va a haber en 16 ohms y en 14 ohms. ajá, ¿y con qué ley la voy a hacer? Y por R ¿Qué ley es esa? de ohm. ¿Cuál es el enunciado de la ley de Ohm? Señor Juan Felipe Jiménez, ¿cuál es el enunciado de la ley de Ohm? El Las enunciado de sumas la ley de Ohm. cuadráticas. Señor, hay dos señores Juanes Felipes. ¿Quién es? No. ¿Quién es el verdadero? A ver. Yo, ¿Usted? que estoy hablando ahorita. Ok. El enunciado de la ley de Ohm Sí.
para, como para calcular algo. No, la verdad no me acuerdo, maestra. Si quiere yo se lo digo, Miss. ¿Quién es usted? Islas Salinas. Ah, es que no los veo en la pantalla, pero sí, a ver, dígame. La intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia. Ok, entonces, ¿quieres? Otra vez. Dice que, otra vez, si la menciona, por favor. La intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia. Ok, entonces, en letras, en modelo matemático es esto. Entonces, me dice que la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje. Quiere decir que a mayor voltaje voy a tener más cantidad de corriente circulando en el circuito. Hay una relación directa, ¿sí? Pero ¿cuál es la relación de intensidad de corriente con resistencia, cuando la resistencia está en el denominador? ¿Es una variación directa o inversa? Inverso. Es inversa, ¿no? Inversa. Quiere decir entonces que a mayor resistencia, ¿qué va a pasar con la corriente? Se reduce. Menor Se intensidad. reduce, porque acuérdense que decíamos que la resistencia es la oposición al paso de la corriente. Entonces, si tengo mucha resistencia, mi corriente se va a ver reducida. Si la resistencia se reduce, ¿qué pasa con la corriente? Se aumenta. Se intensifica. Aumenta, se intensifica. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, en un cortocircuito? ¿Cómo nos damos cuenta que existe un cortocircuito? Bueno, yo pienso que conforme con lo que hablamos ahorita, pues un cortocircuito sería como que el fallo de la resistencia o de la oposición a y pues la corriente aumenta excesivamente hasta provocar ese corto. Correcto. Entonces aquí el fallo, como usted lo dice, es que mi resistencia desaparece. Si la resistencia desaparece, se hace cero, entonces teóricamente la corriente tiende a infinito, teóricamente, ¿sí? Aunque en la práctica, pues sabemos que va a estar determinada por la fuente de voltaje, por la cantidad de voltaje que tenga. Lo que sí me doy cuenta es que se queman los elementos, se queman los cables. ¿Sí es correcto? Sí. Así es, Miss. Miss, tengo una Así duda. es. Dígame. Sí, dígame. Electrónicas que tienen resistencia cero. ¿Esas resistencias cero para qué son? ¿Son como fusibles o algo así? ¿Me está hablando de los superconductores? No. Le estoy hablando sobre las placas electrónicas. Ah, ya. Sí, Literalmente tienen. resistencia cero. Ajá. ¿Para qué son específicamente? Yo tengo supuesto de que son como para, como si fuera, un- Como si fuera un, ¿qué? Perdón. un fusible. Ah, bueno, sí, el fusible está hecho de material fácilmente este, fundible. Eh, entiendo o supongo que esa característica es para evitar pérdidas en corriente, pérdidas en energía, porque al haber resistencia, obviamente hay calentamiento, y ese calentamiento es una pérdida de energía. Entonces, yo entiendo que es para esa situación. Y los materiales que en la práctica, en la realidad, tienen resistencia cero, son los superconductores. ¿Sí los estudiaban por ahí en tecnología de materiales? Sí, Miss. Así Sí, es, Miss. Miss. Señor Yair Montiel, ¿qué aprendió de superconductores en tecnología de los materiales? No está el compañero. ¿No está, compañero? A ver, señor Josué Olivares. No. ¿Qué pasó, Miss? ¿Cómo que qué pasó? ¿Qué es lo que pregunté? De los superconductores. Ajá. ¿Qué aprendió usted de superconductores en tecnología de los materiales? Que no tienen ninguna resistencia. Ajá. ¿Y qué características tienen o de qué material están construidos?
No me acuerdo bien de eso. ¿Quién sí se Principalmente acuerda? pueden ser de oro, No, el cobre. Son no, conductores sometidos a temperaturas muy bajas. sí, ¿Que A tienen mínima 230 y algo, ¿no? resistencia? perdón, Tienen cero resistencia. tienen esa resistencia, son, Parece que están modificados, ¿no, profa? O sea, química o en laboratorios están modificados para pues digo, crear eso, baja resistencia, ¿no? sí, son de tipo cerámico y son de tipo experimental. Son materiales que no son muy resistentes a quebrarse. O sea, sí se quiebran con facilidad, por eso es que todavía no se han podido aplicar de manera práctica, pero son materiales que sí presentan esta resistencia cero. Ujú. Entonces, hablando de resistencia, ¿qué puedo decir cuando hay un circuito abierto? ¿Qué pasa en un circuito abierto? En cuanto a parámetros La corriente es cero. No Ajá, pasa la energía. la corriente, En este caso, la corriente no no pasa la circula. energía, no hay corriente. ¿Qué pasa con la resistencia? No Se hace consume. infinita. Tiende a ser infinita. ¿Y existe voltaje? En un circuito Bueno, si está abierto. abierto, no. Sí, Sí, sí hay. sí, Bueno, sí, porque acuérdense que el voltaje no circula. El voltaje es una diferencia de potencial entre dos puntos. Entonces, si algún despistado llega y toca esos dos puntos en el circuito abierto, se va a establecer una corriente a través de su cuerpo, porque el cuerpo humano es conductor, y ahí tenemos una desagradable sorpresa, que es lo que sucedería, por ejemplo, si alguien toca accidentalmente los extremos de un capacitor que previamente ha sido cargado. Los terminales del capacitor están abiertos, pero eso no significa que no tenga energía. Si hay voltaje y hay energía, entonces si accidentalmente tocamos esos dos extremos, se va a establecer una corriente a través del cuerpo de la persona que lo toque. Entonces ahí sí vamos a tener ya corriente. Entonces, estos dos conceptos de cortocircuito y de circuito abierto son muy importantes porque los vamos a estar manejando muchísimo, sobre todo en la competencia 3. Bueno, después de esta breve explicación, vamos con lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Entonces aquí, para el voltaje V0, voy a aplicar la ley de Ohm, que tendría que ser multiplicar resistencia por intensidad. Pero aquí necesito ver qué es o cuáles elementos son los que voy a involucrar en el cálculo de este voltaje, porque este voltaje está entre el punto A y el punto B, ¿sí? Entonces aquí tengo que aplicar lo que en electrostática se define como la diferencia de potencial. El potencial eléctrico dentro de las cantidades físicas es una cantidad escalar. Si es una cantidad escalar, a mí me basta con conocer el valor, o sea, la cantidad del número y la unidad de medida de esa cantidad escalar. Y siendo una cantidad escalar, tiene una característica importante que es independiente de la trayectoria que yo utilice para calcularlo. El camino que yo escoja para calcularlo, sea uno o sea otro, me va a dar siempre el mismo resultado. En física, les menciono, hay dos cantidades físicas, las escalares y las vectoriales. ¿Qué ejemplos de cantidades vectoriales recuerdan? Vectorial es la fuerza, profa. La fuerza, ¿cuál otra? Distancia. Vectorial. Velocidad. Velocidad. ¿Cuál otra? La Tiempo. presión. Aceleración. Aceleración. Perdón. ¿Cuál es la característica de una cantidad vectorial? Para que quede completamente definida, ¿qué necesito saber de una cantidad vectorial?
que tiene dirección, magnitud y sentido. Necesito 3 características. Y de la escalar, pues ya nada más como mencioné, necesito la cantidad, o sea, el número y el valor. Por ejemplo, aquí, este es voltaje, es una cantidad escalar, el tiempo es una cantidad escalar, la corriente es una cantidad escalar, ¿sí? Entonces, como escalar, la diferencia de potencial tiene la característica de que su valor no cambia con respecto a la trayectoria que voy a utilizar. Entonces, les decía, en electrostática, para calcular la diferencia de potencial entre 2 puntos, voy a hacer una resta en donde voy a restarle al voltaje B o el voltaje del punto A, el voltaje en el punto B, el voltaje menos el voltaje en el punto A. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues necesito entonces rotular el circuito. ¿A qué me refiero con rotular el circuito? Por ejemplo, darle la dirección ¿De qué? ¿La dirección de de qué? la corriente. Muy bien, de acuerdo a los voltajes que tengo en las fuentes. ¿Cuál de las 2 fuentes va a definir el sentido de mi corriente? ¿Y por qué? El que tiene mayor. Pues en este caso sería el positivo y serían ambas. ¿Qué opinas, ¿La de Saúl 25? González? ¿Cuál, la de qué, perdón? La de 25, exactamente, porque 25 volts es mayor a 10, entonces esta va a impulsar la corriente total en el circuito, siendo este un circuito serie. Entonces esta es la dirección de mi corriente. Una vez que establezco la dirección de la corriente, para computar la rotulación, ¿qué tengo que hacer? Tengo que indicar en las resistencias o elementos pasivos cuál es el punto de mayor potencial y cuál es el de menor potencial. ¿Cómo establecemos esto? Porque en la entrada va a haber siempre mayor voltaje. En la entrada de la resistencia, por donde pasa la corriente, por dentro de la corriente va a ser mayor voltaje, por donde sale es negativo. Entonces, de acuerdo al sentido de corriente que puse aquí, entonces va a ser aquí más, menos. Entonces, esta parte de la rotulación. ¿Queda claro cómo se hace la rotulación? Sí, mis. ¿Qué es lo primero que tengo Sí, que bien. hacer para poder hacer la rotulación? Primero la dirección de la corriente. Primerito la dirección de la corriente. Ah, bueno, antes de eso, la polaridad del voltaje, ¿no? ¿Quién es el que va a definir la dirección de la corriente? ¿Cuál es el voltaje mayor? ¿Cuál es la polaridad? Y de ahí entonces ya establezco dirección de corriente y finalmente establezco las polaridades de los voltajes en las resistencias. Bien, entonces con esto voy a empezar mi recorrido para encontrar la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Puedo partir del punto A. Si parto del punto A, al punto A le asigno un voltaje, cualquiera, lo llamo VA, no me interesa el voltaje, me interesa la diferencia de potencial, y establezco también lo que viene siendo complemento de la rotulación, establezco una dirección de análisis, un sentido del análisis. En este caso, el sentido de análisis coincide con el sentido de mi corriente. Entonces, este sentido de análisis me va a decir de qué lado voy a recorrer entonces la trayectoria para encontrar la diferencia de potencial. Entonces, si me voy de este lado, así como lo marqué, el primer elemento que encuentro es la resistencia de 16. Y el voltaje en esta resistencia 16, ¿qué polaridad va a tener? Estoy haciendo un recorrido en esta dirección. ¿Cuál es la primera polaridad que me encuentro? Positiva. Positiva. Entonces aquí va a ser más el voltaje en la resistencia de 16, que sería de acuerdo a la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿De acuerdo? Entonces aquí la resistencia es de 16 ohms. Continúo el recorrido y me encuentro la fuente de 10 volts. ¿Cuál es la polaridad que tiene esta fuente de 10 volts? Positivo. Positiva. Ok. 10 volts. Entonces, finalmente llego al punto B y a este punto B yo también le voy a asignar un potencial. No sé cuánto vale, no me interesa la diferencia de potencial. Y aplico entonces esta ecuación, acomodo términos y voy a tener que la diferencia de potencial entre dos puntos es voltaje VB, voltaje VB. Esta regla es de electrostática, ¿eh? O sea, cuando lleguen por ahí a electrostática, le preguntan a su profe de electrostática cómo calcula la diferencia de potencial entre dos puntos. Entonces, aquí tengo que sería el voltaje
en el punto B menos el voltaje en el punto A. Y lo único que hago es que este término lo paso del otro lado, no, más bien, este término lo paso del otro lado y cambia su signo, me queda como menos. Entonces el voltaje VAB va a quedar definido por la corriente, por los 16 ohms y más los 10 volts de la fuente. Entonces con esto puedo calcular la diferencia de potencial, pero me falta un dato, me falta la corriente. ¿Cómo encuentro la corriente? La corriente total. Voltaje entre resistencia. Voltaje entre resistencia. ¿Qué voltaje voy a usar? El voltaje total. ¿Cuánto sería? 35. 35. ¿Por qué 35? Ahí es el que domina, ¿no? No vamos a andar por aquí adivinando, vamos a irnos con leyes, con cálculos. Entonces, ley de voltajes de Kirchhoff, que la tengo acá arriba. Entonces voy a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en todo el circuito. Para la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿cuál es el enunciado de la ley de voltajes de Kirchhoff, señor Eduardo Flores? Señor Eduardo Flores. ¿Ya se fue? No, profe, aquí estoy. ¿Cuál es el Si mal no enunciado? recuerdo, creo que es igual a cero, que la suma de los voltajes es igual a cero de toda la malla. Ok, entonces yo tengo que hacer un recorrido en toda la malla, en todo el circuito. Entonces puede ser iniciando en cualquier punto del circuito. Entonces vamos a suponer que empiezo en este punto, aquí en este punto. Y sigo el sentido de análisis y voy a ver qué cambios de potencial tengo. Entonces tengo aquí un voltaje positivo para la resistencia de 14. Entonces aquí sería, ley de voltajes de Kirchhoff, serían más 14, que es la resistencia por la intensidad de corriente. ¿Resistencia por corriente qué es? Voltaje. Voltaje. Bien, entonces sigo la trayectoria. Encuentro la resistencia 16 y me encuentro otra polaridad que también es positiva. Entonces aquí serían más 16 por la intensidad de corriente. Continúo y me encuentro la resistencia, perdón, a la fuente de 10 volts. Entonces su polaridad ahí es positiva. Aquí sería entonces más 10. Continúo el recorrido, me encuentro la fuente de 25 con una polaridad negativa. Y llego al punto inicial. Toda esta suma algebraica o todos estos cambios de potencial tienen que ser igual a 0. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Voy a tener que reducir términos, serían 14 más 16. 14 más 16 veces I, serían 30 veces I. 10 menos 25 serían menos 15. Y esto es igual a 0. Entonces aquí ya me di cuenta que el voltaje que voy a emplear es menos 15 o 15, porque las polaridades de las fuentes son contrarias. ¿Sí? Entonces por eso se restan. Si coincidieran, entonces lo sumo. Pero entonces tengo que ver cómo están las polaridades para saber si sumo o resto los voltajes. Es una regla general que tengo que seguir a la hora de hacer cálculo de voltaje en un circuito donde tengo más de una fuente. Despejo la corriente. ¿Cómo me queda el despeje, señor Diego Pérez? Diego Pérez, ¿cómo me queda el despeje de la corriente? ¿No está? ¿Ya se fue? Inge, ¿sería 0.5 amperes? 0.5 amperes, sí. Vamos a ver, despejamos, correcto. Entonces despejamos 15 entre 30. Correcto, como dijo su compañera, son 0.5 amperes, que es correcto. Entonces tengo 0.5 amperes. Esa es mi corriente total. Ya tengo el dato que me hacía falta para poder encontrar la diferencia de potencial. Entonces lo único que voy a hacer ahora es sustituir aquí en la ecuación que ya había obtenido. Entonces voy a tener que la diferencia de potencial entre los puntos A y B es 16 veces I, pero I es de 0.5
por 16, que es la resistencia involucrada, más 10, entonces serían 0.5 por 16 son 8, 8 más 10 serían entonces 18 volts. Quiere decir entonces que si yo tuviera un voltímetro y lo conectara entre los puntos A y B, ¿qué marcaría ese voltímetro? 18 volts. El voltímetro, ¿cómo se conecta el voltímetro en un circuito? Paralelo. En paralelo. Entonces, aquí tengo, si conecto a mi voltímetro entre el punto A y el punto B, este voltímetro me va a decir que aquí tengo 18 volts. ¿Sí? 18 volts. Es la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Y de hecho, entonces, esto sería ya la respuesta del ejercicio. Esto viene siendo el voltaje V0. ¿Creen ustedes que me daría lo mismo si hago el recorrido de A a B, pero del lado derecho? No, sería diferente. No sería No, sí sería diferente. diferente. No sería diferente. No es Solo cambiaría el diferente. signo. No, no, vamos a verlo. Entonces, si pongo aquí, empiezo aquí, entonces sería aquí, voltaje VA, y luego tengo aquí menos 14 veces I, y luego tengo más 25, y esto lo pongo igual a el voltaje en B. ¿Sí? Entonces, esto sería, si despejo, bueno, si despejo me quedaría VAB igual a, vamos a borrar esta parte de aquí, para que podamos escribir el final de este análisis. Entonces, aquí serían menos 14 por 0.5 más 25. 14 por 0.5 es menos 7 más 25. Sí, sí, mis. Menos 7 más 25, ¿cuánto nos da? 18. 18. 18 volts. Entonces aquí, bien abusados. Acuérdense de lo que les dije hace un rato, que la diferencia de potencial es independiente del camino que utilice para calcularla. Sea que me vaya por el lado izquierdo, como el primer análisis, o sea que me vaya por el lado derecho, como el segundo análisis. No cambia su valor ni cambia su signo, su polaridad. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. Eso nos va a sacar de muchos problemas cuando hagamos los análisis de los circuitos. Bien, preguntas, dudas hasta aquí. La verdad, ninguna, mis. Señor Christopher Pérez. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ¿No? ¿Todo claro? Ok. Bueno, entonces vamos con el otro ejercicio, que también está en módulo. Tengo este ejercicio. Entonces estoy todavía en subtema 1.6, análisis de circuitos, pero ahora con un par de nodos. Los anteriores era una sola trayectoria, una sola malla. Ahora paso a circuitos con un par de nodos. Aquí, antes de empezar, ¿qué viene siendo un nodo? ¿Qué es un nodo? Punto de unión, ¿no? ¿De quién? De los conductores. Ajá, O componente. ajá. ¿De las mallas? No. Punto de unión de dos o más ramas. Entendiendo como rama un elemento de circuito. ¿Qué dijimos que es un elemento de circuito? ¿Y qué características tiene? Ayer lo vimos, perdón, antier. Ah, que tiene dispositivos activos y pasivos, ¿no? Sí, ese es el circuito eléctrico. El elemento de circuito. ¿Cómo definimos al elemento del circuito, señorita Evelyn? Señorita Evelyn. ¿Sí está? Evelyn Cruz.
¿Quién sí sabe qué es un elemento de circuito y qué características tiene? Bueno, creo que yo recuerdo una que es un modelo matemático, ¿no? De Sí. un dispositivo y Es un modelo matemático, es un modelo ideal que tiene la característica de que tiene nada más dos terminales y no se puede dividir en ningún otro. Entonces aquí la rama me va a involucrar solamente a elementos del circuito, sea una resistencia, sea una fuente, sea un capacitor o sea una bobina. Un solo elemento de dos terminales. Correcto. Entonces, ese es el nodo. Punto de unión de dos o más ramas, donde la rama es un elemento. ¿Sí? Entonces, cambia la configuración del circuito. Ahora voy a hablar de un circuito de un par de nodos. Aquí me dice, para el circuito de dos nodos de la figura, calcúlese, inciso A, la intensidad de corriente 1. La intensidad de corriente 1 es la que pasa por la resistencia de 8 ohms. Inciso B, la intensidad de corriente 2 es la que va de este nodo a este otro, en esta conexión. Y inciso C, la corriente 3 es la que pasa por esta conexión y entra a la resistencia de 12 ohms. ¿Sí? Entonces aquí, así a simple vista, en esta parte del circuito, ¿dónde dónde identifico a los nodos? ¿Dónde están los nodos? pues donde se aprecia, ¿no? Que se unen, por ejemplo, ahí podría decirse Por cada res. las líneas. Bien. Las fuentes, ¿no? Vámonos despacito para que los que todavía no alcanzan a ver bien los nodos, vamos a irnos despacio para poder hacer un redibujo del circuito que de hecho aparece abajo, ¿no? Entonces aquí voy a auxiliarme de nodos. A este lo nombro como el nodo número 1 que conecta con este otro que viene siendo el nodo número 3. Acá este punto de unión. Aquí este punto de unión es el nodo número 2. Este otro punto de unión lo nombro como el 4, es el nodo 4. Y este otro lo pongo como el nodo 5. Y este lo pongo como el nodo 6. Son nodos auxiliares para poder ver cómo redibujo el circuito, ¿sí? Porque si esto me lo encuentro así de entrada en un examen, ¿qué pueden decir ustedes? ¿Qué pueden pensar? Nos podemos confundir, ¿no? Tanto. Ajá. Pues, si Se no, puede confundir por otra cosa. sí, se puede decir uno, qué barbaridad, es un nodo, perdón, es un circuito muy difícil. Entonces, con un pequeño análisis, podemos ver que en realidad no es un circuito tan difícil. Entonces, tengo que el nodo 1 es un extremo de la resistencia de 8, aquí está. El nodo 2 es el otro extremo de la resistencia de 8. Y este nodo se conecta con el 4. Y el 4 es el punto donde se une la fuente, aquí está. Este es el nodo 4. Y la corriente 2 circula precisamente entre el nodo 2 y el nodo 4. Entonces, este es el nodo 2, eléctricamente es el mismo nodo. Este punto también es el nodo 4, eléctricamente es el mismo punto. Y este nodo que tengo aquí es el inicio de la resistencia de 12, que también es el nodo 6, como lo pusimos arriba. En la parte de abajo, entonces, en donde se une la resistencia de 8 con la de 16, lo marqué como nodo número 3. Este nodo número 3, que también une a el principio de la fuente de 4. Entonces esta fuente de 4 también está conectada al nodo 3. Y el otro extremo de la fuente de 9 amperes está conectada a el nodo 5. Y finalmente este nodo 5 también es el final de la resistencia de 12 ohms. Este nodo 5 también es este. Aquí tengo que es el nodo 5. Entonces, finalmente puedo ver que el nodo 2, y el nodo 4 y el nodo 6 eléctricamente es un solo punto de unión. El nodo 1, 3 y 5 también es un solo punto de unión. Entonces, acá el circuito simplificado lo puedo representar acá. Entonces, el nodo inferior, que generalmente lo vamos a tomar como nodo de referencia,
lo voy a aterrizar. Este símbolo que tengo aquí significa tierra. ¿Y qué significa que un circuito, una máquina, un dispositivo lo aterrizo? Señor Emanuel Pérez Pérez. ¿Qué Que significa? que está agarrado a tierra, ¿no? Ajá, ¿y esto de qué me sirve? ¿O para qué lo hago? Para cualquier Para descarga. que tenga una mejor resistencia a una mayor, bueno, no sé cómo explicarlo. Para desviar Miss, Sí. carga Pues- el... A ver, el compañero que dice para desviar la carga, es correcto. El otro compañero que quiere opinar, ¿qué nos quiere decir? iba a decir que era como un sistema de seguridad para el circuito, pero no sé. Sí, es un sistema de seguridad. De hecho, en las instalaciones eléctricas de todo tipo, debe de haber un sistema de tierras. Un sistema de tierras que precisamente es seguridad, es protección para el equipo o instalación. Esto nos lleva lo que uno de los compañeros decía hace un momentito, que la corriente o corrientes, corrientes de fuga o corrientes de falla se vayan hacia tierra y no afecten a la máquina, a la instalación o a los operadores. Entonces, esta es una parte importante de seguridad. La tierra... Hay dos tipos, ¿no, Miss? Sí, hay varios tipos de sistemas de tierra, sí. Dígame. Por ejemplo, decía de que la tierra aislada es para los equipos y la tierra física para protección del usuario. Exactamente, sí. Entonces, este punto de conexión a tierra tiene asignado un valor en potencial. ¿Cuánto vale el potencial en tierra? 0. 0, es mi referencia. Entonces ahí tengo un potencial 0. Entonces este es mi punto de referencia y con respecto a este punto voy a encontrar todas las diferencias de potencial que tenga en este circuito. Entonces acá tengo otro nodo que ya quedamos que viene siendo, de hecho, el nodo 2, 4 o 6. Y el nodo de referencia es el 1, 3 o 5. Bien, entonces aquí vamos con el cálculo de lo que me piden. La corriente 1. La corriente 1 es la que circula a través de la resistencia de 8 ohms. Vamos a auxiliarnos de corrientes que vamos a calcular cuando apliquemos la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, auxiliándonos con corrientes para la ley de corrientes de Kirchhoff, voy a marcar aquí una primer corriente que la llamo corriente A. Otra segunda corriente que va a ser a través de la resistencia de 16 ohms, que la voy a llamar corriente B. ¿Qué pasó aquí con la fuente? ¿Por qué digo que esta fuente es de 13 amperes? Porque es una corriente, se es una fuente sumaron. de corriente. Total. ¿Qué tipo de Se fuentes sumaron. tengo aquí? ¿Qué tipo de fuentes son Conmutador. estas? ¿Perdón? Son fuentes de corriente. Fuentes de corriente independiente. Son dos fuentes de corriente independientes. Si ambas fuentes están en paralelo y tienen la misma dirección, puedo decir que con respecto al nodo 4 entran 4 amperes y también entran 9 amperes. Entonces al nodo superior están entrando 13 amperes. Entonces estas dos fuentes en paralelo de corriente las puedo reducir a una sola sumando sus valores siempre y cuando vayan en la misma dirección. Si una va hacia abajo, por ejemplo la de 4, y esta va hacia arriba, ¿cuánto tendría que valer esta fuente? 5. 5, sí. 5 amperes, ¿sí? Entonces, esta es una primera técnica de reducción de fuentes de corriente en paralelo, siempre y cuando sí estén en paralelo. Entonces, tengo una sola fuente de corriente de 13 amperes. Bien, entonces aquí tengo que las corrientes que me piden, que es la corriente 3, esa corriente 3 está pasando por la resistencia de 12. Entonces, esta corriente de 3 tiene este camino. Esta es mi corriente 3. ¿Para qué rotulo el circuito de esta forma? ¿O por qué lo rotulo de esta forma? ¿Hay alguna razón en especial? Para ver la dirección de la corriente. Sí, para ver la dirección de la corriente y también para fijar la polaridad de los voltajes. ¿Sí? Acuérdense que
definiendo dirección de corriente, también defino polaridad de voltajes. Ahora, aquí hay una razón para poder poner estas corrientes auxiliares en esta dirección. En los elementos pasivos, la corriente siempre va del punto de mayor potencial al de menor potencial, porque aquí estoy diciendo que mi potencial vale 0. Debo entender entonces que el punto superior tiene un potencial más elevado que el inferior. Entonces, todas las corrientes en los elementos pasivos siempre van del de mayor potencial hacia el de menor potencial, de mayor potencial al de menor potencial. Es una regla general que me va a servir a mí para poder plantear y resolver de manera correcta la ley de corrientes de Kirchhoff. Y tenemos que, entonces, aquí vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff, porque lo que me están preguntando son corrientes, corriente 1, 2 y 3. Ley de corrientes de Kirchhoff. Ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, señor, ¿quién será? Señor Uriel, ¿cuál es el enunciado de la ley de corrientes de Kirchhoff? Es la energía de carga de circuitos eléctricos. Uriel. Ya ¿Qué me opina? ¿Qué opina el señor Adair Ángeles? ¿Ese es el enunciado de la ley de corrientes de Kirchhoff, señor Adair No, Ángeles? profa, bueno, si me permite decirlo, pues el enunciado de la ley de Kirchhoff dice que la suma de los voltajes parciales debe de ser bueno, ya sea igual a 0 o por así decirlo, el voltaje total. Correcto, esa es la ley de voltajes de Kirchhoff. Estoy preguntando sobre la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Se lo puedo decir? ¿A quién es el que me lo va a decir? Morales Pérez. A ver, dígame, señor Morales Pérez. Dice que en cualquier nodo la suma de la corriente que entra en ese nodo es igual a la suma de corriente que sale. Correcto, exacto. Entonces, en el caso de la ley de voltajes, estamos involucrando por ahí al principio de conservación de la energía. La suma de voltajes parciales tiene que ser igual a la suma de voltajes de las fuentes. Entonces, ahí hay un equilibrio de energías. Recuerden ustedes que voltaje involucra energía a trabajo. En cuanto a la a la ley de corrientes de Kirchhoff, está involucrando a las cargas, porque las cargas son las responsables de moverse y por lo tanto se produce la corriente eléctrica. Entonces, la suma de todas las corrientes que entran a un nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen del nodo, ¿sí? O la suma algebraica de las corrientes tiene que ser igual a 0. Entonces, cuando hablo de suma algebraica de corrientes, voy a entender que voy a tener que definir referencias. Así como definimos las polaridades para los voltajes, para las corrientes también voy a poner referencias, siempre, para poder aplicar ley de corrientes. Entonces, la referencia que voy a tener es la siguiente. Voy a decir que la corriente que entra al nodo la voy a considerar, positiva. Y la corriente que sale del nodo la voy a considerar negativa. Esto es arbitrario, ¿eh? Lo pueden considerar al revés. O sea, no es una regla así general. Lo importante es establecer diferencia en quiénes entran y quiénes salen. Entonces aquí, para poder encontrar corrientes, obviamente tengo que aplicar ley de corrientes de Kirchhoff a el nodo, vamos a nombrarlo aquí como el nodo X, vamos a decirlo así, nodo X. Entonces aquí decimos ley de corrientes de Kirchhoff a nodo X, que es el nodo de arriba. Ese es mi punto de referencia para poder aplicar entonces mi ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces tengo ley de corrientes de Kirchhoff a el nodo X. El nodo X es este que tengo aquí. Entonces observo aquí, ¿cuáles son las corrientes que entran a este nodo X? ¿Cuáles se dirigen al nodo X en este circuito?
Señorita Yolitzin, Quijano, ¿cuál es la corriente que está entrando a este nodo? De acuerdo a las flechas que tienen las corrientes. Señorita Yolitzin, Quijano. Sería ninguna, ¿no? La de 13. ¿Cuál? La de 13, correcto. ¿Ya no está la señorita Yolitzin? ¿Ya se nos fue? Es una, entonces tengo corriente entrando, es la de la fuente, que son los 13 amperes. ¿Qué corrientes salen? Y van a ser negativas. A estos 13 amperes, ¿cuál le voy a restar? 13. Bueno, sí, para que me dé 0. Pero entonces ahí ya no tengo forma de encontrar cuánto vale I1, I2, y I3. Entonces voy a indicar las corrientes que puse en color verde. Entonces, la corriente ya sale del nodo y se va a tierra. Entonces, esta es corriente negativa porque sale del nodo. La corriente B también es negativa porque sale del nodo y se va a tierra. Y la corriente 3 también es negativa porque sale del nodo y se va a tierra. Y todas estas corrientes sumadas me tienen que dar igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que están entrando 13, sale y una cierta porción de 13 en IA, otra porción de 13 en IB y otra porción de 13 en I3. Pero yo quiero saber entonces qué porciones de los 13 amperes que están entrando quedan en IA, en IB, en I3. ¿Sí? Entonces, esta es mi ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, es una ley de corrientes de Kirchhoff, pero yo necesito averiguar los valores de estas corrientes. Y para encontrar corriente, ley de Ohm me dice que, ¿cómo lo tengo que hacer? Voltaje entre resistencia. Voltaje entre resistencia. Entonces, quiere decir que la corriente IA va a ser igual al voltaje VA, perdón, al voltaje V sobre, ¿cuánto vale la resistencia A? La resistencia por pasa la corriente A. 8 ohms. 8 ohms. Ahora, la pregunta es, ¿qué voltaje voy a utilizar aquí? Si es un circuito paralelo que veíamos en la clase anterior, ¿qué características tiene un circuito paralelo en cuanto a voltaje? Que es el mismo. Es el mismo voltaje. Entonces, este voltaje V, yo lo voy a poder indicar que se encuentra entre este punto y este. Aquí tengo el voltaje V, con una polaridad más menos. Perdón, una polaridad más menos. Menos porque el nodo inferior quedamos que es tierra y tiene un valor de 0. Entonces, todos estos puntos de arriba tienen un voltaje positivo y abajo negativo. Entonces, como es paralelo, el voltaje va a ser igual para todas las ramas del circuito. Entonces, para la corriente IB, voy a usar el mismo voltaje sobre su valor de resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia a través de la cual pasa la corriente 16 IB? ohms. 16. Y también voy a tener que la corriente 3 va a ser igual a el voltaje V sobre 12 ohms. 12 ohms. Correcto. Entonces voy a sustituir arriba. Entonces sustituyendo arriba, bueno, acomodando arriba sería 13 igual a, si estos términos los paso del otro lado, pasan a positivos, entonces sería IA más IB más I3. Entonces lo que voy a hacer aquí, que 13 amperes tiene que ser igual a la corriente IA, pero la corriente IA es voltaje sobre 8, más la corriente B, que también es voltaje, pero ahora sobre 16, más la corriente 3, que es voltaje sobre 12. Entonces, si yo observo esta ecuación, ¿sigue siendo ley de corrientes de Kirchhoff? Señor Adair Ángeles, ¿sigue siendo esta ley de corrientes de Kirchhoff? Sí, porque esta suma, bueno, aunque está dividiendo arriba está el voltaje, pero la corriente pues la está poniendo, ¿no? 8, 16, 12. Correcto, Yo digo, correcto. Sí,
Lo que ha pasado en otros semestres es que cuando ven esta ecuación así me dicen, esta es ley de voltajes. ¿Por qué? Porque aparece aquí el voltaje. Y ese es un error grave, porque como usted dijo, esto es corriente, voltaje sobre resistencia es corriente. Entonces ahí tengan mucho cuidado. Bueno, de aquí lo que puedo hacer, como el voltaje es el mismo, voy a factorizarlo. Y aquí me quedan... no, bueno, antes de eso, para no manejar fracciones. Para no manejar fracciones, vamos a multiplicar toda la ecuación por dos números que me convenga y que me permita manejar enteros. O sea, toda la ecuación la voy a multiplicar por dos números o por un número que me sea muy conveniente para manejar todo en enteros. Si observo los denominadores, tengo aquí que serían, por ejemplo, 16 por 12, y a la hora de hacer la multiplicación en toda la ecuación, me va a quedar 16 por 12 por 13, nos da 2.496. 16 por 12 entre 8 nos da 24 veces V. Más 16 por 12 entre 16 me queda 12, aquí me quedan 12 V. Más 16 por 12 entre 12, se cancela el 12 y me queda 16 V. Entonces es la ecuación, pero ya con números enteros. Y esto es para facilitar cálculos, ¿eh? Entonces vamos a tener que sería 2.496 igual a 24 más 12 más 16, nos da un total de 52 veces V. De aquí, por lo tanto, el voltaje V va a ser de 2.496 sobre 52. Este voltaje finalmente va a tener un valor de 48 volts. Entonces, ¿para qué calculo el voltaje? ¿De qué va a servir este voltaje? Para poder calcular la corriente. Para poder calcular las corrientes, exactamente. Entonces, como es un voltaje uniforme para todo el circuito porque es paralelo, eso ya me va a servir para encontrar las corrientes que me están pidiendo. En primera instancia, tengo que ver cómo relaciono a la corriente A, con la corriente 1. Esta es la corriente 1 y esta es la corriente A. ¿Cómo las relaciono? Señorita Cintia, ¿cómo relaciono la corriente 1 con la corriente A? Disculpe, profa, una duda antes de ahorita que está ahí, no sé si me permita comentársela. Sí, dígame. Bueno, acá donde multiplicó 13 por 16 por 12, que le dio 2.496. Después aquí me pregunto un poco, ¿cómo le salió 24 volts, 12 volts y 16 volts? ¿Qué multiplicó? ¿Cómo? 12 por 16 entre 8. 12 entre 8. Y luego está entre 16 y luego está entre 12. Ok. Sí. Ok, profe. Ok. Miss, ahí me surgió una duda ahorita que preguntó el compañero. Sí, dígame. ¿Siempre van a ser, por ejemplo, números que están dentro de la misma función, bueno, de la misma ecuación, o pueden ser otros números? Pueden ser otros números, pero que me sean convenientes, que al final aquí me dé todos enteros. Ok. Todos enteros me tienen que dar. O sea, eso es para no manejar fracciones, porque las fracciones siempre nos llevan por ahí a confusiones y se nos hace un poco más difícil. Entonces, mejor vamos a trabajar con enteros, con este pequeño paso aritmético. Entonces, ¿en qué quedamos ahorita, Cintia? ¿Cómo relaciono la corriente IA con la corriente IB? ¿Sí está, la señorita Cintia? Se nos fue. ¿Me habló, Inge? Sí. ¿Cómo Perdón. relaciono la corriente A con la corriente 1? ¿Son las mismas? ¿Llevan el mismo sentido? ¿No son las mismas? ¿Llevan sentidos contrarios? ¿Qué puedo decir de la corriente A con respecto a la corriente 1?
llevan sentidos contrarios. Correcto, entonces la corriente A va a ser igual a menos la corriente I1. La corriente IB, ¿cómo la voy a relacionar para encontrar la corriente 2? ¿O cómo le hago para encontrar la corriente 2? La Pues corriente 2 sería es la que igual está saliendo de este nodo. que lo que hizo acá, de respeto lleva el mismo sentido, o sea, llevan sentido contrario, ¿no? Y B, la que también va hacia abajo y pues arriba iría hacia arriba. No, pero es que la I2 no está por la resistencia de Está 16. arriba. La I2 está acá arriba. Cierto, sí, ya ahí. Señorita Evelyn, ¿cómo relaciono o cómo calculo la corriente 2? ¿Qué ley puedo aplicar para encontrar la corriente 2? Señorita Evelyn. Se nos fue también. Se podría relacionar con la de la fuente, ¿no? No, ¿verdad? Con la de la fuente, ajá, ¿con cuál otra? De hecho, aquí lo que tengo que hacer es aplicar ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, la corriente 2 va a estar conformada por la corriente 1 que sube de este lado, ¿sí? Y la resta de la corriente B que va hacia abajo. De tal forma que al subir esta y al bajar esta, me va a dar como resultado la corriente 2. Y del otro lado, pues se relacionaría con la fuente de 13 amperes, ¿sí? Ajá, a lo mejor lo ven más fácilmente acá abajo. Acá tengo a la corriente 2. Entonces la corriente 2 se relaciona con la corriente 1 y la corriente IB. Y la corriente 3, pues esa va a ser ya con la ley de Ohm. Bueno, entonces aquí tengo que para la corriente I1, entonces I1 ya vimos que va a ser igual a un signo en menos, el voltaje es de 48 y la resistencia es de 8. 48 entre 8 nos da que la corriente 1 es de menos 6 amperes. Cuando en un resultado de corriente de voltaje me dé un signo menos, ¿quiere decir que estoy mal? Quiere decir que la corriente fluye contrariamente, ¿no? A lo supuesto. Bueno, en vez de que, por ejemplo, para abajo, si está en negativa, entonces fluye para arriba. Exactamente, exactamente. Muy bien, ahora entonces vamos con el cálculo de la corriente IB que voy a necesitar para la corriente 2. Entonces, la corriente IB va a ser igual a el voltaje, que son 48 sobre 16. Entonces, 48 sobre 16 nos dan 3 amperes. Entonces, ya aquí voy a tener que la corriente 2 va a ser I1, pero I1 es menos 6, más IB, que es 3. 3. Entonces, aquí nos va a quedar como menos 3 amperes. La corriente 2. A ver, veamos por aquí. Mi resultado no coincide. Ah, es que este es menos I1. Ah, no, aquí me equivoqué. Este es ese signo. Este signo no es más. Este signo es menos, de acuerdo a lo que planteé acá. Menos 3. Entonces, aquí el resultado no es menos 3. El resultado es menos 9. Y otra vez, tengo un signo menos, quiere decir entonces que la corriente en realidad se va dirigiendo hacia el nodo, no sale del nodo. Y finalmente la corriente 3 va a ser igual a 48 sobre 12.
48 sobre 12. Tenemos que la corriente 3 va a ser igual a 4. 4 amperes. Ok. Entonces ahí tengo las respuestas a los incisos A y B. La corriente La corriente 1, la tenemos acá, menos 6 amperes. La corriente 2, menos 9 amperes. Y la corriente 3, 4 amperes. ¿Preguntas hasta ahí? Creo que no, Inge. Ok. A mí, bueno, antes de que avance, yo a mí se me fue mi internet cuando estaba ahí haciendo ¿cómo se llama? Calcular el voltaje, nada más ahí de donde puso entre ¿Sí? paréntesis y luego multiplicó por 16 y por Acá. 12. Ajá. De este paso hacia este, ¿sí le queda claro qué hicimos? Ah, sí, pero ahí, bueno, yo entré ahí en... Bueno, ya de aquí lo que hacemos es sumar 24 más 12 más 16, me da 52. No, Y digo en lo de arribita, Sí, yo tampoco no lo entendí. Lo de arribita, ¿de acá? No, ahí mismo donde estábamos, pero en los ¿Dónde paréntesis que puso está por 3 igual 16 y a... por 12? Aquí. Donde multiplicó Ahí. mis. Pues les decía que como tengo aquí fracciones, voy a buscar dos números o un número que al multiplicar toda la ecuación me dé todos enteros. Entonces aquí me guié por lo que tengo en los denominadores. Aquí tengo 16 y 12. Entonces los elijo para multiplicar toda la ecuación. 16 por 12 por 13 me da 2.496. 16 por 12 entre 8 me da 24. 16 por 12 entre 16 me da 12. 16 por 12 entre 12 me da 16. Y ya convierto esta ecuación de fracciones a una de enteros. ¿Sí lo ven? Ok, sí. Entonces les decía que es más conveniente manejar enteros que fracciones, porque las fracciones siempre como que por ahí nos dan ciertos problemas a la hora de trabajarlas. Ok, sí, ya quedó claro, gracias. Pero si Ok. trabajamos con fracciones nos debe dar lo mismo, ¿verdad? Claro, sí. Nada más que acuérdense que aquí los métodos y las formas de solucionar los problemas son varias. Entonces usted puede elegir el método y el método y el camino que usted quiera. Para eso entonces, pues tenemos las herramientas matemáticas. Entonces, si usted quiere trabajar con fracciones, lo puede hacer. O si lo trabajamos en enteros, también lo puede hacer. Es correcto, es válido. Bien, ¿más preguntas? ¿Más dudas? No, de mi parte no. Perfecto. Ya, correcto. Prometo que en la siguiente sesión voy a dar más espacio, más hojas en blanco, porque aquí se me amontonan las soluciones de los ejercicios y puede ser confuso. Bueno, entonces, vamos por acá. Y vamos a continuar en la siguiente sesión con más ejemplos de este tipo. Si hasta aquí no hay preguntas, nos vemos el próximo lunes para continuar con las sesiones. ¿De acuerdo? Ok, sí está bien. Ok, Miss. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego, Miss. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego, Miss.